eso. Pregunta que nos hacemos. Sí, pregunta que nos hacemos. ¿Todos tenemos parásitos en nuestro cuerpo? Yo seguramente, y tuve igualmente, sí, ¿Sí? lo voy a contar, sí. En instantes lo contás. Sí. En instantes porque vamos a charlar de este tema con Patricia Giner, que ya está con nosotros. Buen día, Patri. ¡Hola, ¿Cómo andás? Patri! Hola, Patri, querida. ¿Cómo están? ¿Cómo va? No estoy para subirme a un escenario hoy. Ay, vos sabés que, pará, mirame, escuchame, yo Somos igual. todos iguales. No hay show de canto Hay hoy de Patricia. desacondicionados. No, y aparte, perdón, en ayer colectivo, leía tremendo. la gripe de Gran Bretaña, la nueva, Sí, ya la llegó nueva. a Chile. Sí. La nueva ya llegó a Ayer, Chile. ayer anunciaron en Chile, el Ministerio de Salud de Chile O sea, anunció, digo, sí. la verdad es que no lo veamos Pero tan cuidado. lejos. A lo que voy es cuidarnos. Bueno, vos más Y que días nadie. atrás habla de- había llegado a México. Claro, días También. atrás a México. Ayer a Chile. Chile dijo, o sea, la nueva gripe y esto de algunas cuestiones alérgicas de temporada, pero también hay gente engripada y resfriada, Patri. Total, vamos de la mano todos. Vamos todos de la mano. Bueno, no es el tema de hoy, pero No. lo quería mencionar con vos, porque, bueno, para poder prevenir, ¿no? ¿Qué cortito, qué aconsejas? Fíjate, para la gripe, Sí, para estos levantar estados. defensas, defensas, alimentarse sano, ya dije esto, lo he repetido, aprovechar a tomar un poco de sol ahora, Sí. porque el sol aumenta la fijación de la vitamina D y es muy importante la vitamina D para levantar las defensas, para el sistema inmunológico. Total. Entonces, bueno, vamos a aprovechar y a descansar lo más que podamos. Hay que descansar un poco ¿Sí? también. Total. Pero sobre todo sacar el miedo. Cuando uno dice, está en Obvio. Chile, está acá, No, está no, acá. digo por Acá prevención. convivimos permanentemente total. con todo tipo de bichitos, incluso de parásitos. ¿Tenemos Entonces, parásitos? nosotros, hay mucha, yo creo que hay una, como una pandemia de sobreinformación, ¿no? Total, total. Pero de todas maneras está interesante esto porque sí, todos tenemos parásitos. Los parásitos, esto es como cuando el dicho, chicos, uno tiene a alguien que no trabaja al lado o le digo, che, sos un parásito. O que los demás laburan y este no labura, que le dice, sos un parásito. Estás comiendo gratuitamente. Bueno, eso hacen los parásitos. Pues los parásitos son microorganismos que están en el cuerpo, que entran fácilmente al cuerpo, pero que están como solapados, ¿sí? Solamente actúan y salen a la superficie cuando las defensas bajan o cuando uno le da el ambiente necesario para que los parásitos desarrollen. Por eso se le llaman saprófitos u organismos oportunistas. Cuando actúan y tenemos toda la gama, de los más inocuos a los que verdaderamente nos consumen, ¿no? El tema de los alimentos y sobre todo si estos alimentos que hacemos son alimentos muy procesados, que no los transformamos nosotros con nuestra masticación, y esto es un serio problema también en los niños. ¿Sí? Entonces, de toda esta gama de parásitos que tenemos, sí hay formas, porque dicen, hay formas de tratarlos, sí hay formas de tratarlo, pero yo indico mucho, yo estoy muy a favor de siempre la corriente más natural de abordarlos, ¿no es cierto? Porque uno puede tomar medicación muy específica, que la hay y muy buena, pero el problema es que si uno no mejora las condiciones de base, los parásitos vuelven a salir. ¿Y cómo ingresan al organismo, Patri? Son distintas formas de ingreso. Vos tenés parásitos que ingresan. Generalmente lo más común, por lo que consultan la mayoría de las mamás y en las casas inclusive lo padecen también los adultos, son los famosos oxiuros. Entonces los organismos, los parásitos entran o por los huevitos, que son re volátiles, puede ser a través de los alimentos, puede ser a través de la falta de higiene en las casas, puede ser a través, por ejemplo, también son parásitos los piojos, ¿sí? Claro, Los sí, piojos son parásitos externos, pero también el piojo, si bien aparece y tiene una característica más epidémica, ¿no? Sí. Porque es de fácil contagio, también si uno no tiene las medidas necesarias de higiene,
los piojos van a seguir trabajando. Patri, y con los Entonces, animales, viste, tenemos muchos animales y uno vive con los animales, dormís con tu animal, Sí. y también tienen parásitos los animales. Mira, Esos mismos, los seres humanos, los podemos contagiar. los parásitos en general de los animales, no en forma viva, conviviendo, hablemos de las mascotas, de gatos y perros, no actúan directamente en el ser nosotros. humano. Ajá. Por eso es muy importante el estado previo del organismo. Este tema de los oxiuros, que mucha gente, o sea, le preocupa realmente, hay muchos niños con oxiuros, hay muchísimos. ¿Y por qué se desarrollan los oxiuros? Una es la falta de higiene. Los tratamientos de ¿Qué es un oxiuriasis, parásito ese? eso es un parásito. Ajá. Es un parásito. Son como aparecen en la materia fecal como hilitos de medio centímetro. Sí, blancos. Blancos, ¿no es cierto? Que también aparecen en los adultos. Pero en los niños, el niño se pone irritable. Las hembras tienen una característica de los oxiuros que de noche se alojan preferentemente en el ano o se alojan en los extremos del intestino grueso, en el ciego. Y ahí sobre el ciego está el apéndice. En el ciego está el apéndice. Por eso hay casos de apendicitis, verdaderamente. Y desarrollan y hacen verdaderas masas. Porque uno cuando ve a nivel microscópico, hay muchísimos estudios, ¿no? Y ahora que se puede ver en las redes, ¿Y cómo que doy se cuenta si alojan en tengo? los órganos Sí. Ah. y verdaderamente hacen como masas. Muchos de estos parásitos se alojan, por ejemplo, en la salida del colédoco o en el colédoco, y a veces se hacen colecistopatías, no por litiasis, sino se hacen colecistopatías por alojamiento de parásitos. Patri, pero ¿cómo me doy cuenta yo que puedo llegar a tener parásitos? Mira. Porque mi hijo, sobrino puede llegar a tener Bien, parásitos. primero hay síntomas. Uno, es fundamental hacer el diagnóstico, porque no es lo mismo padecer una tenia saginata que padecer una oxuriasis o una amebiasis. Ahora que se viaja tanto, por ejemplo, por Latinoamérica, zonas del Caribe, Claro, o sea, hay son que tener variedades muchísimo, distintas incluso de a parásitos. Brasil, hay que tener muchísimo cuidado con el agua y con los alimentos que se consumen. Por eso yo siempre les digo, mira, cuando van a viajar afuera, que hay comidas tan ricas, tengan mucho cuidado con las comidas callejeras, con las aguas, lavarse bien las manos. Pero el caso el caso de los oxiuros, que es, digamos, lo más corriente, de hecho, yo tengo pacientes, volviendo a la tenia, con tenia saginata, que han pasado 2, 3 años para eliminarlas. Y la tenia tiene una característica, es una lombriz que tiene una cabecita muy pequeñita y es larga, ¿no? Sí. Y hay gente que con tratamientos naturales ha salido espontáneamente, y hay otra gente que no. Al ver la colita, la tira y la cabecita se queda dentro. Ah, mira, tremendo. Y si la cabecita se queda dentro, se sigue reproduciendo. Pero ¿y cómo ¿Esa es me la doy muy lombriz cuenta? interesante el solitaria? ¿Cómo? ¿Esa es la lombriz No. solitaria? Es muy interesante Sí. el tema de los parásitos. ¿Cómo se Porque comportan? nosotros Claro. tenemos todos parásitos. ¿Sí? El problema es que los parásitos actúan cuando nosotros desde la medicina antroposófica le decimos, cuando nuestro cuerpo etérico disminuye Defensas. en su calidad, ¿no? Esto ya lo vuelvo a repetir, por Sí, sí, alimentos sí. como muy procesados. ¿no? Claro. Y entonces sí actúan. Es como si se Una presencia nutren de la latente, como si se astralidad. despertara. Cuando el organismo baja la Exactamente, defensa, esa latencia exactamente. ebulle. Pero yo lo que a mí me Sí. interesaría dejar dos cosas así como información, ¿no es cierto? Porque primero hacer el diagnóstico. ¿Sí? Un coproparasitológico. Pero me duele la panza, me vomito, ve, ¿qué me pasa? Dolor de panza, Ahí va. diarrea. Le pica la A cola veces también. constipación, ahí voy, estos son síntomas muy puntuales. Sí. Constipación, irritabilidad, bruxismo, el chirriar de dientes, Sí. náuseas, a veces vómitos,
a veces taquicardias por el mismo nerviosismo que provoca el parásito. No hay ningún estudio científico que demuestre una conexión directa en que el parásito va a provocar esto por ejemplo, el picor, el prurito de la nariz. ¿Sí? Hay niños que se viven rascando la nariz. De noche, como las hembras largan los huevitos en el ano y en el ciego, de noche el niño se rasca, Claro. se mete el dedo en la boca Ah. y esto es Un una círculo reinfección vicioso. permanente. Círculo vicioso. Cuando a la mañana siguiente se va a sacudir la sábana, los huevitos que han salido de noche vuelan y se respiran. Entonces, este tratamiento tiene que hacerlo toda la familia. Si hay un niño infectado, están los grandes infectados también. Entonces, lavar las sábanas todos los días y las fundas todos los días. Y muchas veces los tratamientos, incluso convencionales, fracasan por falta de estas medidas preventivas. Bien. ¿Mm? Entonces, Bien. muy interesante hay que tener mucho cuidado porque hay mucha información en las redes que hablan sobre algunas hierbas que verdaderamente son efectivas. Por ejemplo, tenemos el caso del helecho macho, tenemos el caso del ajenjo, del tomillo, tenemos el caso de la artemisa, que se está siendo tan usada en tratamientos para parásitos, pero hay que tener mucho cuidado en los niños El dosaje. con la utilización de estas hierbas porque pueden ser verdaderamente tóxicas. Bien. Entonces, esto es muy importante. A ver, que si yo hago el tratamiento, al niño se le va a dar durante todas las mañanas una cucharada de té o 2 cucharadas de semillas de zapallo tostadas y peladas. ¿Ah? A eso- Cuando a eso- se usa el zapallo, Sí. se lavan las semillas, se tuestan, se pelan y eso se hace. Se pone en un frasco y se le da eso con tranquilidad. Son ricas aparte. Sí, son ricas. Bueno, y como por ahí los niños son reticentes, se le puede dar inclusive ponerlas con un poquitito de miel. ¿Sí? Bien. Entonces, para masticar a la mañana. Pero a la noche hay que dar algún laxante liviano. ¿Qué tenemos en los niños? Como hay que tener mucho cuidado con los laxantes en los niños. A los niños se les puede dar de la orden de los laxantes que hay como con contenido de lactulosa, Claro. ¿sí? O si no, también otra versión muy interesante para los niños, sobre todo cuando son menores de 7 años, es darles un licuado con pera, manzana y ciruela. Ajá. Entonces se les hace un licuadito con esto y se les da, y que es riquísimo, y se les da esta pastita. Otra forma de utilizar un laxante que no haga daño es poner harina de lino en un medio vasito de agua tibia a la noche, una cucharadita, ¿sí? Y a la mañana siguiente ese líquido se pone con estas frutitas. Es un laxante suave, liviano, no es catártico. ¿A qué le llamamos catártico? Cuando aumenta excesivamente el movimiento del peristaltismo intestinal, que puede ser nocivo también, porque eso también provoca dolor de panza. Lo importante es ir al médico, al profesional, una vez que tenemos los síntomas Totalmente. crónicos también, ¿no? Porque son síntomas también afines a otras enfermedades, pero cuando hay una cronicidad importante, decir, bueno, voy al profesional y que determine, calculo que hay estudios que determinan qué tipo de parásito tengo. Exactamente. Hay que hacer un coproparasitológico. ¿Y ¿sí? vuelve el parásito A una ver. vez que lo traté o no vuelve nunca más? Si yo tomo las medidas, los recaudos necesarios de mejorar la alimentación, el niño necesita aire, actividad, los adultos también, aire, actividad, buena alimentación, pero si un adulto, supongamos, fin de semana, Sí. alcohol, por ejemplo, cuando estás haciendo los tratamientos con antiparasitarios, no hay que tomar alcohol. Ah, ¿Sí? bien. Entonces vos le decías a una persona, va a pasar 14 días sin tu cervecita, sin tu vinito, sin... Hay Claro. gente que es más consciente y hay gente que es más inconsciente. No, Claro. eso depende, pero hay que explicarles bien. Entonces, no se debe tomar alcohol, no se deben comer alimentos con excesiva azúcar, ni con azúcar.
Claro. Entonces, ¿qué sería bueno? Porque la pregunta a continuación es que, ¿y qué como? Fundamentalmente, durante esos 14 días, cuando yo estoy haciendo el tratamiento, salvo que sean amebiasis, que es por comidas, por contaminación en comidas, ¿no es cierto? O por el agua, contaminación del agua. Salvo eso, es comer muchas verduras bien lavadas y mucha alimentación cruda y algo de cereales. Ahí está. Por ejemplo, Bien. algo de cereales. Puede ser arroz integral, que el arroz integral, si yo lo cocino bien y lo tuesto antes, que se llama dextrinizar el arroz, es tostarlo y agregarle agua hirviendo. Una medida de arroz por 5 de agua hirviendo. Y al arroz integral, para que no quede duro, hay que granearlo, calentar el grano y agregar el agua caliente. Y ahí se deja 20 minutos y en 20 minutos bien tapadito está hecho el arroz integral. Y ha tenido la capacidad, ese agua caliente, de hacer explotar un poquito el grano, ¿sí? Y esto es más digerible. Bien. Pero esto es muy importante, el tema de que sepamos todos que tenemos parásitos. Claro, el tema es no despertarlos, o sea, los tenemos, no Son despertarlos. saprófitos, son oportunistas. Son oportunistas. Nosotros en la flora intestinal tenemos Claro. flora, fauna, de todo. Y Hay de en la todo. flora intestinal Hay hay que de mantenernos todo. sanos, buena alimentación. Sí, mientras los conductas bichitos higiénicas. de la flora intestinal se mantengan en equilibrio, conviven sanamente y favorecen el aumento y la capacidad de nuestro sistema inmunológico para la respuesta. Perfecto. ¿Sí? Patri, queremos recontra agradecerte que hayas venido. Felices fiestas, porque bueno, ya estamos próximos, así que feliz Navidad y que tengas un hermoso 2026. Chicos, gracias a ustedes y por el trabajo bonito que hacen. Gracias. Igualmente, igualmente este Y aplauso. gracias por la invitación. Linda, Gracias, siempre. Patri. Feliz año, Patri. Vamos con todo. Por salud, que tengamos salud, lo principal. Sí. Primero Cuidado eso. con los parásitos, chicos. Salud. Pero